es un problema que preocupa a mucha gente y tenemos con nosotros a un invitado especialista, precisamente, Fernando, en herencias. Pues sí, está con nosotros Manuel Hernández, abogado del despacho Vilches. Abogado, buenos días, Manuel. Buenos días. Bienvenido. ¿Existen las herencias envenenadas? Me decías que este es un caso, el de Sevilla, clarísimo. Sí, efectivamente, estamos ante un caso totalmente claro. Muchas veces las herencias envenenadas vienen precisamente porque los bienes que uno recibe no son realizables, no los puedes vender, porque nadie te los compra o porque son difíciles su venta. Y si eso se suma a la dificultad en cuanto a pagar los impuestos o que la vivienda que recibes es para tu uso propio, pues se complica muchísimo. Pero es importante, efectivamente, que en estos casos se busque asesoramiento jurídico para, como bien decía la compañera, se pudieran impugnar esas valoraciones fiscales. Solo en Castellón, es un ejemplo, se han rechazado más de 400 herencias durante 2017. ¿Por qué se han triplicado el número de herencias durante los últimos 10 años? Bajo nuestra experiencia... De rechazo de herencias, quiero decir. Sí, la repudiación de las herencias o la renuncia a las herencias se está produciendo con mayor medida en los últimos años porque es verdad que se fallece con mayor endeudamiento también. Es decir, los impuestos están ahí, efectivamente existen, son muy grandes en algunas comunidades, en otras no, pero en lo que refiere a las deudas de las personas que fallecen, se está falleciendo con mayores deudas. O sea que se suma tanto la deuda como el pago del impuesto. Hay una Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, hay una asociación de afectados para las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, y hemos detectado mucho interés por este impuesto y sus consecuencias. La calle pregunta a nuestro experto, a Manuel Hernández. Primera cuestión. ¿Tengo derecho a rechazar una herencia? Por supuesto, todas las personas tienen derecho o bien a rechazar, renunciar, o bien a aceptar una herencia. Ahora bien, la renuncia hay que hacerla en escritura pública como forma de valer y, en el caso de que sean menores, hay que hacerla vía judicial. Segunda cuestión, la calle pregunta. Si mis padres repartiesen su herencia en vida, ¿nos ahorraríamos el impuesto de sucesión? Efectivamente se ahorrarían el impuesto de sucesiones, pero tendrían que pagar el impuesto de donaciones, que a veces es más gravoso o más alto, dependiendo de la comunidad autónoma. O sea que hay que pagar sí o sí. Eso no nos libramos. Tercer interrogante, la calle pregunta. Si dejo escritas mis últimas voluntades en un papel pero no las lleva al notario, ¿tienen validez como testamento? Sí, tiene validez, se denomina testamento hológrafo. Ese testamento se debe adverar, se debe comprobar ante notario, además en una reciente reforma legal, y deben acudir unos testigos para comprobar que la firma y la letra era de la persona fallecida. Y además hay muy pocos días desde que el heredero que conoce ese testamento hológrafo para ponerlo a disposición del resto de herederos, concretamente 6 días. Esto es importante, o sea, si un plazo, una vez conocemos el contenido de la herencia en un papel, vamos al notario, pero hay un plazo determinado para evitar problemas. Problemas que serían los daños y perjuicios que puedan reclamar el resto de herederos. La calle pregunta. Mi pregunta es si hay alguna diferencia entre hacer una donación o dejar en herencia. ¿Qué ventaja hay en cada una de ellas? Hay 3 concretas diferencias. Las donaciones son transmisiones de bienes en vida con ánimo de liberalidad, que se llama, es decir, de gratuidad. Sin embargo, la herencia en sí es una transmisión mortis causa, que se produce por el fallecimiento. En el caso de la donación, además, es revocable en caso de ingratuidad. Si uno ha sido poco favorable a favor de la persona que ha emitido la donación, le ha negado alimentos, le ha maltratado, lo que sea, se puede revocar judicialmente la donación. En el caso de la herencia, eso no se produce. Y finalmente, las donaciones, si luego hay más bienes de la persona que ha donado y fallece y hace su herencia, esas donaciones hay que imputarlas dentro de la herencia para lo que perjudique a la legítima. Hay que, lo que se denomina, llevarlas a colación. O sea, donación siempre es en vida, herencias es después de fallecida la persona que lega sus bienes, y en el caso de la donación podría retractarse. Puede ser, sí. El donante, es decir, lo que te di no te lo has ganado. Si ha sido malo. Y no... vuelve a su origen. Eso es. Vamos con otra cuestión, la calle pregunta. ¿Cuántas veces se puede cambiar el testamento si uno se arrepiente? Pues todas las que uno quiera. De hecho, si lo tienes como hobby, puedes hacerlo uno cada día, si lo estimas conveniente. ¿Tenéis mucha experiencia en este sentido en el despacho de personas que cambian con frecuencia su herencia? Sí, gracias a Dios sí, porque evidentemente... supone trabajo. Supone trabajo, pero efectivamente sí. Creo que hay otra pregunta más. ¿Cómo puedo saber si la persona que ha fallecido ha hecho testamento?
importante. Es muy sencillo. Con el certificado de defunción que nos dan en la funeraria, uno debe acudir al Ministerio de Justicia y les dan un certificado de últimas voluntades. En ese certificado de últimas voluntades consta el notario que ha emitido, otorgado el último testamento. Y es al notario al que hay que acudir. O sea, siempre hay que ir al notario para saber dónde tenemos esa documentación que en su momento sí, la persona que legaba sus bienes dejó como herencia. Previamente ese notario lo viene referido en el certificado de últimas voluntades que nos dan en el Ministerio de Justicia. Pues queda claro y acreditado. Manuel Hernández, despacho Vilches, abogado. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Te esperamos otro día, María. Bueno.